Buenos días a todas las personas que están conectadas con nosotros en este momento vía Instagram y vía Facebook. El día de hoy vamos a estar haciendo una sesión muy especial. Estoy con mi amiga, la doctora Mónica Quesada Arias. Ella es anestesióloga con muchísima experiencia y ella trabaja en el Hospital México. Es una persona de una amplísima experiencia y nos ha querido venir a acompañar para contarnos un poco acerca del tema que hemos estado anunciando. Y el tema es seguridad, anestesia y cirugía plástica. Entonces vamos a estar hablando de la anestesia, pero desde el punto de vista específico de la cirugía plástica, estética. No vamos a estar hablando de anestesia en neurocirugía, de anestesia para cirugía ortopédica, para cirugía cardiovascular, sino para este tipo de cirugía tan especial que es la cirugía plástica estética, que son cirugías que nadie necesita, que son cirugías totalmente electivas y con las cuales usualmente no curamos a nadie. Entonces es una cirugía que, dadas esas características, tiene que tener unos requerimientos de seguridad, de calidad muy altos, y que además debe permitir conseguir el objetivo del cirujano y del paciente, que es obtener el mejor resultado posible para el resto de la vida, con la menor posibilidad de riesgos, complicaciones y efectos secundarios. Entonces vamos a dar comienzo, vamos a empezar hablando de qué es la anestesia. Definamos qué es la anestesia. Bueno, quiero saludarlos para definir lo que es anestesia. Bueno, la anestesia es un acto médico llevado, valga la redundancia, por un anestesiólogo, en el cual se da pérdida de conciencia, se da pérdida del dolor, lo que se llama analgesia. También, dependiendo del tipo de anestesia, también proporcionamos relajación neuromuscular. Y lo que es, todo esto se hace para obtener un confort máximo del paciente, tanto como para el paciente como para que el cirujano pueda realizar la cirugía tranquilo y no esté incómodo, ¿verdad? Todo esto es confort y seguridad. Perfecto. Me surge una pregunta, porque dijiste que esto debe ser realizado por un anestesiólogo. Entonces, quisiera preguntarte, bueno, si de acuerdo con lo que has vivido, porque los hospitales públicos de nuestro país, en Costa Rica, es donde se forman los estudiantes de medicina. Quisiera saber si un médico general podría dar una anestesia, número uno, y número dos, ¿cuántas horas o cuántos pacientes de esta especialidad maneja un médico durante su formación de la carrera de medicina? ¿Cuántos pacientes tienen la oportunidad de dormir, por ejemplo, un médico general en nuestro país? Pues bueno, realmente la experiencia que tiene un médico general en su formación, ¿verdad?, en los hospitales, en cuanto a lo que es el contacto con la anestesia, es prácticamente nulo. Nosotros son muy pocos los anestesiólogos que reciben estudiantes de pregrado, ¿verdad?, por decirlo así, y básicamente lo que hacen es observar. Ellos en ningún momento están expuestos a todas las técnicas y todas las habilidades que nosotros tenemos que adquirir para poder dar una anestesia segura, ya sea manipulación de la vía aérea, intubación, bloqueos espinales, etc. Por lo tanto, un médico general no está en capacidad de dar una anestesia general, ya que nunca ha sido, nunca la ha realizado. Eso es como pretender que un médico general haga una gastrectomía. O sea, son procedimientos a los cuales nunca han estado expuestos, han estado ayudando, han estado viendo, pero nunca lo han realizado ellos solos. Ok, eso me parece interesante porque es algo que también vemos en la cirugía plástica. De hecho, en la cirugía en general, los médicos generales que se forman en nuestro país llevan unos cursos que son teóricos, tienen exámenes, pero nunca hay un examen práctico de cirugía y nunca hay la intervención de un estudiante de medicina general que sea el encargado de realizar una cirugía a nivel de pregrado, a nivel de su formación como médicos generales, de manera que el título de médico cirujano es un título de papel que debería ser mejor llamado médico general y no médico cirujano, porque estas personas no han recibido ningún tipo de ejercicio práctico, y realmente la anestesiología, igual que la cirugía, requieren de
de practicar algo, no solamente de haberlo leído y conocer ese tipo de conceptos de forma teórica. Cuéntanos un poco de los tipos de anestesia. Bueno, lo que son tipos de anestesia está la anestesia general, que es la que casi todo el mundo conoce, que lo que es una pérdida completa de la conciencia. El paciente se paraliza, o sea, deja de respirar, por decirlo de alguna forma, y de mover sus extremidades. Nosotros en este momento, cuando damos una anestesia general, nosotros instrumentamos la vía aérea a través de lo que es de intubación. Y eso es una anestesia general, se da con agentes inhalados, usualmente también se puede dar también con agentes intravenosos, pero usualmente es con agentes inhalados, con nuestra máquina de anestesia. Es una anestesia bastante estable porque es una anestesia que nosotros podemos titular muy bien e ir acomodando según las necesidades de nuestros pacientes. Después está lo que es la anestesia espinal por raquidia, que afuera la gente la llama epidural, pero realmente no es epidural, es espinal. Esto se hace con anestésicos locales y lo que se hace es que se instrumenta a nivel de un espacio que es el espacio espinal, ¿verdad? Que eso es un espacio que está en la columna. El asunto con este tipo de anestesia es muy segura también, pero el asunto con esta anestesia es que uno pone una dosis y se va con esa dosis, o sea, usted se apuntó a una dosis de 1h30, 2 horas, y ya después de eso, si se pasase el tiempo quirúrgico, hay que recurrir a dar una anestesia general, ya que estás ya maniatado, ¿verdad? Porque usted se apuntó a esa dosis y a eso se fue, ¿verdad? Entonces, cualquier prolongación hay que ver qué se hace, y habitualmente, si se prolonga el tiempo quirúrgico, habitualmente lo que nosotros hacemos es dar una anestesia general, pues que el paciente está acostado, está abierto, están sus vísceras expuestas, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo más práctico en ese momento es dar una anestesia general en caso de que se superase el tiempo de esta anestesia. Ok, en un momentito vamos a regresar a los tipos para hablar un poco de la anestesia local y sedación, pero me parece interesantísimo lo que acabas de mencionar de esa dosis a la cual uno se apuntó con anestesia espinal, porque cuando se nos ofrece hacer una lipoescultura, una liposucción con anestesia espinal, significaría que la cirugía debería tener una duración máxima de X tiempo, de acuerdo con la dosis anestésica inyectada en el paciente, y por tanto ese cirujano tendrá ese límite de tiempo como máximo, así que tendrá que trabajar la carrera dentro de lo que ese margen de tiempo le permita, y creo que eso probablemente va a comprometer la calidad de los resultados siempre que tengamos que trabajar con un reloj en contra nuestra. Cuando el cronómetro empieza a contar desde que empezamos la cirugía y tiene un límite, vamos a exponer la calidad del resultado que va a acompañar al paciente o al paciente el resto de la vida. Y creo que la cirugía estética, desde el punto de vista de que es algo que los pacientes buscan para mejorar, para verse bien, para verse bonitos o bonitas, etc., pues no debe tener esa característica, debe ser una cirugía en la cual se pueda permitir hacer el acto médico buscando ese objetivo tanto como sea posible, y no simplemente decir sí se operó, pero quedó de una forma que no era lo que queríamos. Ahí es cuando nosotros hablamos de lo que es un plan anestésico. Nosotros habitualmente, en el momento en que conocemos al paciente, primero, tenemos que ver cuáles son las características de este paciente, al igual que cuál es el procedimiento que el cirujano planea hacer, cuánto planea él durar haciendo eso o tiene previsto, ¿verdad? Porque muchas veces hay cosas que se complican y terminan tomando un poquito más de tiempo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a cómo está el paciente, a cuál procedimiento y a la duración del procedimiento que se va a hacer, nosotros decidimos qué tipo de anestesia dar. En todo caso, la anestesia para procedimientos que uno sabe que van a ser prolongados, la forma más fácil y más segura de hacerlo es con anestesia general. Ok, o sea, el plan anestésico inicial es anestesia general. Dependiendo, ¿verdad? Digamos, si es una rinoceptoplastía, que sabemos que se va a prolongar, que es una cirugía sumamente delicada, ¿verdad? Que toma a veces hasta 4, 5, 6 horas, pues lo mejor es empezar de una vez con anestesia general. Aparte de que estamos haciendo un procedimiento en cara, es muy difícil realizar este procedimiento con una anestesia que no sea general, ¿verdad? También hay que ver el área quirúrgica, ¿verdad? Para
establecer qué tipo de procedimiento vamos a hacer nosotros también. Claro. Ok. Y me decías que entonces una anestesia que se ofrece como una anestesia espinal o raquidia en la calle, que le llaman así, podría entonces terminar volviéndose durante el acto anestésico en una anestesia general por una falta de previsión o porque o por prolongación, o sea, por prolongación del procedimiento quirúrgico puede terminar en una anestesia general perfectamente. Claro. Ahora, eso desde un punto de vista práctico puede ser una situación peligrosa. Tratar de, con un paciente que ya está con un tipo de anestesia, tratar de controlar la vía aérea durante, me imagino que es como tratar de reabastecer un avión en pleno vuelo. O no sé si estoy exagerando. Pues sí, ¿verdad? Pero, o sea, no es que sea del todo peligroso, pero sí tiene sus asuntos, ¿verdad? Porque no sabemos qué pueda pasar, no sabemos si en ese momento no vamos a poder instrumentar la vía aérea, o sea, porque a veces no se puede. A veces no se puede, Cierto. Entonces son cosas que uno tiene que ir tomando previsiones, ¿verdad? Por eso es que se hace un plan. Ok, súper. Vamos a hablar un poquito entonces de la sedación y anestesia local que habíamos dejado allí. Okay. La sedación. Un poco de esto. Bueno, es que es algo muy chistoso, por llamarlo de alguna manera. La gente piensa que una sedación es más seguro que una anestesia general, pero realmente esto es un asunto de ignorancia. Una sedación es técnicamente más difícil que dar una anestesia general, puesto que una sedación no instrumentamos la vía aérea, hay que estar pasando bolos de medicamentos, ¿verdad?, para mantener la inconsciencia del paciente, o lo que nosotros llamamos la profundidad o la sedación, ¿verdad?, para que el paciente no esté despertándose. Entonces podemos llegar a un punto en que los medicamentos ya han sido muchos, ¿verdad?, se empieza a acumular dosis, y también estos pacientes pueden de repente dejar de respirar, ¿verdad? Entonces hay que correr a instrumentar la vía aérea nuevamente. Entonces, o sea, la sedación es un arte, y es un arte difícil de aprender, y es sumamente más difícil que una anestesia general, porque yo con una anestesia general llego, duermo al paciente, le instrumento la vía aérea, lo pego a la máquina de anestesia, y yo simplemente, por llamarlo de alguna manera, me despreocupo, estoy viendo mi monitor, porque yo sé que en el paciente todo está instrumentado, todo está perfectamente monitorizado. El problema con la sedación es que el paciente de repente deja de respirar, o se le va la lengua atrás, baja la saturación de oxígeno, y ahí, ¿verdad?, cuando empieza a bajar la saturación de oxígeno podemos ver varios problemas, ¿verdad? Puede hacer un paciente un paro por hipoxia, ¿verdad?, que esto es muchas de las cosas que han pasado en procedimientos afuera con sedaciones dadas por no anestesiólogos, ¿verdad?, que pasan un bolo de un medicamento, se ponen a hacer otras cosas, no saben detectar ni qué hacer para instrumentar esa vía aérea. Entonces en ese momento es cuando pasan todas estas cosas, que el paciente empieza hipoxia, empieza a bajar la concentración de oxígeno en la sangre, y eventualmente termina en paro, y tampoco saben manejar un paro. Entonces estas son las cosas de seguridad, ¿verdad? Obviamente si es un anestesiólogo, pues el anestesiólogo sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Y eventualmente si hay que instrumentar la vía aérea, nosotros estamos en capacidad de hacerlo, no un médico general. Claro. Ahora, instrumentar la vía aérea. Si tenemos un paciente con anestesia local y sedación, y el paciente hemos ido acumulando una dosis de medicamentos y llegamos probablemente a un nivel de toxicidad de anestésico local o digamos de medicamentos intravenosos para sedación. Digamos, hemos tenido que repetir bolos y bolos porque tal vez el paciente se movió, el cirujano le pide al anestesiólogo que por favor le duerma un poquito más al paciente, etc. Eventualmente podríamos tener una situación en la cual necesitamos instrumentar la vía aérea, es decir, poner un tubo endotraqueal dentro, y en ese momento podría ser que no tuviéramos ningún control de la vía aérea, podría ser que no viéramos nada, porque a veces hay pacientes que parecen fáciles o sea, esa vía aérea aparentemente fácil porque decimos que son delgados, que tienen ciertas características que conocemos, pero a la hora que ya estamos allí tratando de intubar, y probablemente en una situación un poco tensa, porque es diferente cuando tú lo planeaste desde un comienzo a cuando durante las cosas tienes que cambiar el plan 180 grados, puede ser más difícil
tener un acceso a la vía aérea de manera adecuada y las cosas se pueden complicar muchísimo. Por supuesto. Ok. La otra cosa que no sé si has escuchado, has visto, has tenido experiencia, pero yo recuerdo que estas cosas no las decimos porque se nos ocurran. Uno ha sido formado y muchas veces sale a repetir errores que fueron enseñados durante la formación. Entonces, en el pasado yo hice tratamientos, cirugías con anestesia localización, anestesias espinales supuestamente altas para hacer aumentos de senos, por ejemplo, cosas que pueden ser un poquito atrevidas. Claro, no las hacía yo, las hacía el anestesiólogo, pero sí las hacíamos y las hacíamos y las hacíamos y nos parecía que estaba bien. Sin embargo, llevan o conllevan una cierta peligrosidad y aun si no llegáramos a un nivel de peligrosidad, podría ser que uno tuviera durante el procedimiento pacientes que se empiezan a mover, que se empiezan a quejar de dolor, y en ese momento el anestesiólogo tiene que poner un poco más de dosis anestésica y finalmente podríamos llevar a una dosis acumulativa más alta de medicamento sedante o de medicamento analgésico que el que se puede usar con una anestesia general que desde el principio se planeó y se hizo con una dosis total mucho menor. Cuéntanos un poco si tienes... Bueno, básicamente, ¿verdad? Cuando uno empieza en esa situación, ¿verdad? De que ya empieza a pasar más bolos de medicamentos sedantes, ¿verdad? Lo que puede suceder es eso, que se acumule la dosis y eventualmente es lo que nosotros llamamos que el paciente queda inducido, que es lo que nosotros hacemos para empezar una anestesia general. O sea, queda inducido, o sea, está sin respirar, está inconsciente, entonces ahí es cuando uno tiene que correr. Ok, y de acuerdo con lo que hemos estado hablando en los últimos minutos, al tener una mayor dosis acumulativa de agentes anestésicos, analgésicos o hipnóticos, etc., evidentemente será mucho más la posibilidad de tener efectos secundarios como náuseas, vómitos y otra serie de cosas. Adicionalmente, que podríamos prolongar el tiempo quirúrgico porque tenemos que parar la cirugía para tratar de controlar la situación anestésica. El cirujano tiene que parar, dejar que el anestesiólogo trabaje, y eso significa que el cirujano va a comprometer la calidad de lo que está haciendo porque tiene que dejar la zona quieta, se va a distraer y cuando regrese seguramente va a encontrar un campo quirúrgico lleno de sangre que tendrá que limpiar y que tendrá que lavar y luego volver a ver por dónde vuelve a comenzar la cirugía, y eso lleva a un deterioro de la calidad. Y no solamente eso, que muchas veces nosotros compartimos área de trabajo, ¿verdad? Entonces eso también puede llevar a contaminación y posible sepsis de heridas quirúrgicas, ¿verdad? Si se está trabajando en cara. Claro. Entonces son cosas que hay que analizar. Ok, entonces digamos que un concepto interesante y claro, algunas personas se pueden sentir un poco molestas cuando yo digo esto, pero es cierto, a veces al paciente se le ofrecen cierto tipo de anestesia de acuerdo con los intereses o la experiencia del cirujano que está proponiendo la cirugía. Entonces, si el interés es económico, probablemente vamos a buscar ofrecerle al paciente una anestesia que puede parecer más barata, que puede parecer más atractiva para el paciente. Y de hecho creo que para la mayoría de los pacientes la anestesia local con sedación puede parecer más atractiva. Pero para los cirujanos también puede parecer más atractiva porque usualmente, tengo entendido, no sé, corrígeme si estoy equivocado, los anestesiólogos, yo sé que tú no lo haces para estos efectos de cirugía estética, pero los anestesiólogos entiendo que tienen una tarifa un poco más económica, más cómoda para la sedación que para la anestesia general. Sí, pero, o sea, estamos de acuerdo con eso, es cierto, pero nosotros habitualmente los procedimientos que se damos, la gran mayoría son procedimientos cortos. O sea, estamos hablando de gastroscopías que duran 5 minutos, a veces poniéndole mucho 10 minutos, o colonoscopías que pueden durar hasta 30 minutos. O sea, son procedimientos como muy específicos y que se sabe que son rápidos, ¿verdad? Que nosotros sabemos a lo que vamos. Claro, y lo cual está en contraposición a la cirugía estética, porque la cirugía estética, yo sé que hay gente que hace implantes en media hora, sin duda, pero yo creo que para tener un excelente resultado de aumento de senos con implantes,
por lo menos durante muchos años, a menos de que uno tenga ya una vastísima experiencia, probablemente arriba de 30 años de experiencia, hacer un excelente trabajo, un excelente manejo de los tejidos, con una excelente hemostasia, es decir, que no haya sangrado. Vamos a tener que tener una cirugía que por muchos años va a ser superior a los 30 minutos, incluso superior a 1 hora, y entonces virtualmente sería imposible de hacerla bien con una anestesia local y sedación. Sí, con una anestesia local no. Mucho menos si estuviéramos hablando de una reducción mamaria, levantamiento de senos, una abdominoplastía, unos implantes de pantorrillas o cualquier otra cosa parecida. Sí, no. Ok, bien. Vamos a continuar con algunas preguntas y algunas cosas que nos han llegado vía internet. Por ejemplo, nos preguntaban qué posibilidad hay de detectar alergia a la anestesia previo al acto anestésico. Bueno, los medicamentos anestésicos actualmente son muy seguros. La alergia a la anestesia es algo raro, por decirlo así. Sin embargo, dentro de lo que son fármacos inductores, ¿verdad?, casi no hay alergias excepto con el propofol, que se ha visto que si hay pacientes que tienen alergia al huevo pueden tener algún tipo de reacción cruzada con el propofol, ya que es una emulsión, ¿verdad?, en una base de lecitina. Entonces se ha visto que pacientes que tienen alergia al huevo pueden presentar algún tipo de alergia al propofol. No quiere decir que siempre sea en un 100%. El resto de los medicamentos inductores casi no vemos eso. Sin embargo, con lo que sí se ha visto que hay más alergia es con los anestésicos locales, que mucha gente dice: es que fui donde el odontólogo y hice una reacción alérgica al anestésico local, entonces de eso sé que soy alérgica a la anestesia o alérgico a la anestesia. Sin embargo, los estudios lo que han reflejado es que no es tanto en sí al anestésico local que es alérgica a la persona, es a uno de los preservantes que se le pone a los anestésicos locales, que es el PAVA, el ácido paraminoxoico, ¿verdad?, que es es un preservante, ¿verdad?, para que no se contamine y no se degrade la molécula. Entonces, nosotros actualmente también todos los medicamentos, todos los anestésicos locales que utilizamos vienen libres de preservantes, y prácticamente la alergia como tal a la anestesia es rara. Sí puede haber alergia a analgésicos, ¿verdad?, que eso ya es totalmente otra cosa. Okay. Ahora, nos preguntaban también que si tener náuseas y vómito después de una anestesia es indicativo de alergia. Creo que ya lo habíamos hablado, pero... Bueno, náuseas y vómitos no es nada que indique que sea alérgico. O sea, hay pacientes que por características fisiológicas, por características propias de ellos, son más propensos a las náuseas. Y la anestesia en estos pacientes van a dar náuseas. ¿En quiénes dan náuseas la anestesia? En pacientes jóvenes, pacientes que habitualmente, lo que nosotros llamamos en medicina cinetosis, que van en carro y se marean, esos pacientes son más propensos a presentar náuseas y vómitos. No digo lo siguiente, ¿verdad?, como excusa, pero vamos a ver que los pacientes fumadores tienen menor riesgo de náuseas en el postoperatorio, ¿verdad? Pero son características propias de los pacientes. Okay. Tal vez si nos da tiempo regresaremos a hablar del paciente fumador, que es muy interesante en cirugía plástica. Ahora, otra pregunta que nos hacían era: ¿me despertaré cuando me están operando? Es que tengo miedo de despertarme cuando me están operando. Y yo sé que eso es algo que puede ocurrir, pues probablemente creo que si ocurre, pues tendría que ser por un descuido tremendo del anestesiólogo. Pero voy a hacer una pregunta que la enlazamos con lo anterior. ¿Durante qué tipo de anestesia sería más fácil despertarse? ¿Durante la cirugía, durante una sedación, durante una anestesia general o durante una anestesia espinal? Bueno, la sedación es una pérdida de conciencia, ¿verdad? No es decir, nosotros podemos ver que el paciente de repente se despierta, lo volvemos a poner un bolo, entonces ahí puede haber como un poco de conciencia durante el procedimiento. Aunque puede que no recuerden nada, hay pacientes que sí recuerdan haberse despertado un poco, y más si están sintiendo dolor, ¿verdad? Que la sedación no quita el dolor, ¿verdad? Eso es algo que hay que tener presente. Después, en cuanto a lo que es memoria transoperatoria,
La memoria transoperatoria lamentablemente se da por un descuido nuestro del anestesiólogo, ya por uso de dosis inapropiadas de medicamentos. Y esto lo vemos más en cirugías más complejas, como lo es la cirugía cardiovascular, que habitualmente se usan dosis menores de fármacos por la condición fisiológica del paciente, o también se ve mucho en anestesia obstétrica, ¿verdad? Que a mucha gente cuando hay que dar una anestesia general en una mujer embarazada para una cesárea, les da miedo, ¿verdad?, pasarle mucho medicamento, porque todo lo que nosotros le pongamos en la vena a la madre le va a pasar al bebé por la circulación placentaria. Entonces tienden a poner menores cantidades de medicamento. Es por eso que se da la memoria transoperatoria. Ok, vamos a tal vez a hablar un poquitito de cuáles serían entonces las características de seguridad del paciente de cirugía plástica. Volviendo un poquito a lo que hemos mencionado, el paciente de cirugía plástica se está operando de algo que es para quedar bien, para que se vea bien estéticamente, que es algo que no es necesario, que es algo que no le va a curar de nada al paciente, y entonces esto requiere que la anestesia sea lo más segura posible, y en términos generales procuraremos operar pacientes que no estén enfermos de nada. Pacientes totalmente sanos serán los mejores candidatos para una anestesia segura, o sea que una anestesia es segura desde cuando aceptamos como cirujanos que vamos a operar un paciente. Si aceptamos pacientes enfermos o con diferentes tipos de padecimientos sistémicos, tendremos mucha posibilidad de tener accidentes. Sí, o incluso pacientes que tal vez no tienen un antecedente personal, pero sí un antecedente familiar serio, como algunos trastornos de coagulación, por ejemplo, que podrían llevar a desarrollo de coágulos o trombos severos que terminan en los pulmones del paciente durante la misma cirugía, o algunos otros trastornos, alergias, digamos, a veces no alergias, sino respuestas idiosincráticas muy severas que pueden ocurrir con algunos agentes anestésicos, pero que tienen características genéticas muy reconocidas, muy específicas, y que creo que afortunadamente por nuestra mezcla racial no es tan frecuente en el país. Bien, nos preguntan también que si es seguro que si yo puedo llevar a mi anestesiólogo, porque tengo un familiar, tengo un conocido que es anestesiólogo, entonces yo quisiera llevar al anestesiólogo. Entonces le preguntan al cirujano plástico: doctor, ¿yo puedo traer mi anestesiólogo? ¿Qué opinas de esto? Bueno, personalmente, para uno es incómodo llegar a operar con alguien con quien uno no conoce ni sabe, y me imagino que para la otra parte también, porque usted no sabe las calidades de la contraparte. O sea, no conoce cómo yo hago mi trabajo, ni tampoco conozco yo su trabajo. Entonces, a mí me parece que esto es un tema no solamente de seguridad, sino también de cómo se siente el cirujano más cómodo, porque uno a lo largo del tiempo se va conociendo. Claro. Ok, eso me recuerda algo que es interesante. Yo nunca fui un buen bailarín, nunca lo fui, pero me parece que esto se parece a bailar, porque hay gente con la cual llegas a bailar y resulta que no se puede bailar. Entonces, creo que es parecido, o sea, sí, definitivamente concuerdo con esto. O sea, el peor momento para un paciente específico es que durante la cirugía de ese paciente específico, ese cirujano y ese anestesiólogo se están empezando a conocer y ver si se pueden llevar bien, o si el trabajo del uno le hace daño al trabajo del otro. Esto es una sincronía, y eso es parte de lo que lleva a unos excelentes resultados, a un excelente cuidado posoperatorio. Digamos que la evolución posoperatoria depende de lo que hacemos. Voy a mencionar un poco. Nos gusta preparar al paciente antes de la cirugía. Antes de que el anestesiólogo llegue, vamos a dar una serie de medicamentos que buscarán hacer que el paciente tenga menos posibilidad de reacciones alérgicas, que tenga un poco de amnesia, es decir, que no va a tener recuerdos del procedimiento, que va a tener una estabilidad cardiovascular, es decir, frecuencia cardíaca, presión arterial, pero también vamos a tratar de dar unos medicamentos para reducir la posibilidad de náuseas, vómitos, dolor, etc. Después llega el anestesiólogo, induce al paciente, comenzamos la anestesia, pero si el anestesiólogo, digamos, no maneja ciertos tipos o ciertos conceptos, los maneja diferente al cirujano, podría ser
que en el campo quirúrgico tengamos más sangrado del que queremos, o si por el contrario el cirujano es muy tosco, tal vez por hacer la cirugía muy rápido, entonces genera mucho dolor y eso hace que el anestesiólogo tenga que comenzar a poner más medicamentos y esto empieza a ser un tira y afloje muy interesante y muy problemático durante una anestesia. Creo que es algo que probablemente todos hemos pasado en algún momento, tanto del lado del anestesiólogo como del lado del cirujano, y que no es el mejor momento para hacerlo. Es que es un asunto también de comunicación, ¿verdad? Porque es un trabajo en equipo y si nosotros no sabemos comunicarnos porque no nos conocemos, claramente lo que va en detrimento ahí es nuestro paciente. Quería preguntarte algo, es interesante. ¿Los anestesiólogos solamente saben dormir pacientes? Pues no. Bueno, nosotros los anestesiólogos, bueno, aparte de dar anestesias, también hay muchos especialistas en lo que es tratamiento de dolor crónico. Nosotros podemos tener un paciente gravemente enfermo y mantener un equilibrio, ¿verdad? Para que después de la cirugía, ¿verdad? Porque también la cirugía produce muchas injurias y nosotros también a veces tenemos que rescatar al paciente de lo que le están haciendo, entonces nosotros somos, por decirlo de alguna manera, damos un mini cuidado intensivo, ¿verdad? Durante la cirugía, la cantidad de líquidos, que si hay que transfundirlos, que si hay que regularle la presión, la frecuencia cardíaca, un montón de cosas, ¿verdad? También también damos bloqueos renales, ¿verdad? Que son bloqueos nada más dormir un brazo, una mano, una pierna, ¿verdad? Específicamente, pero nuestra formación es muy amplia. También en otros países hay anestesiólogos que tienen a cargo las unidades de cuidados intensivos quirúrgicas, ¿verdad? Es decir, que el anestesiólogo no es simplemente una persona que se focaliza en dormir al paciente, sino que es una persona que además tiene una formación en medicina crítica, medicina de cuidados intensivos, tratamiento del dolor y además en la recuperación del paciente. Recuperación y reanimación de ese paciente. Bueno, reanimación fundamental. La reanimación, o sea, es una persona experta en manejar un paciente que está en una condición ya demasiado crítica, que quizás está en una situación de un paro cardíaco o un paro respiratorio, y estas personas, los anestesiólogos, son los médicos que están formados para primariamente salir adelante con este tipo de situaciones. Nosotros nos certificamos a cada 2 años, ¿verdad? Con lo que es la American Heart Association, ¿verdad? Con RCP avanzado, todo a cada 2 años, que es lo que se nos pide como mínimo. Ok, ahora, nos preguntan, una pregunta también muy general, pero tal vez hemos estado redundando en ella, pero sí es interesante. Nos preguntan, ¿es segura la anestesia? Y tal vez, no sé, yo me atrevería a decir, bueno, eso depende, porque en medicina hay muchas respuestas que siempre nos preguntan algo y decimos, bueno, depende de quién la dé, depende de dónde se dé, depende de los antecedentes del paciente, de la condición general de salud del paciente, de la historia clínica. No sé si tienes algún soporte de esto. Bueno, la anestesia sí es segura, ¿verdad? La anestesia en manos de un anestesiólogo, de hecho, anestesia actualmente es sinónimo de seguridad. Nosotros hacemos todo con los más altos índices de seguridad, o sea, desde el momento en que escogemos los medicamentos que se le van a dar a un paciente, desde el momento que decidimos qué anestesia se le va a dar, cómo se va a manipular, ¿verdad? Cómo se va a instrumentar la vía aérea, si tiene vía aérea difícil o no, desde los accesos venosos, de si tenemos que poner una vía central, una arteria, ¿verdad? Todo lo que es monitoreo para el paciente durante esa cirugía. Entonces, además, la máquina de anestesia ya es una máquina extremadamente segura, ¿verdad? No es como la anestesia que se daba antes, que lo que le ponían, bueno, cuando empezó la anestesia, ¿verdad? Que lo que se le ponía era una esponja que se bañaba con éter y Dios sabrá cuánto éter estaba usted respirando, ¿verdad? Nosotros sabemos cuánto medicamento le estamos dando al paciente, qué concentración tiene de medicamentos el paciente y lo titulamos. Ok, excelente. Entonces, vamos a ver, ahora, hay muchas cosas que son teóricas en medicina y que a veces a la hora de ser llevadas a la práctica son difíciles de lograr de una manera exacta, de una manera precisa. De hecho, la medicina, cuando se habla de que la medicina es una ciencia, hay gente que dice que eso no es posible porque no es algo exacto y reproducible. Pero cuando hablamos de la técnica anestésica y del acto quirúrgico,
probablemente por experiencia hemos visto que, o tal vez de las pocas formas en las cuales podemos acercarnos a hacer de esto algo verdaderamente preciso, exacto y reproducible, es disponer del tiempo quirúrgico y anestésico que sea necesario para cada cirugía. Por experiencia, esto ha sido algo que hemos visto que prácticamente solamente se puede obtener cuando se hace una sola cirugía al día. ¿Por qué? Porque eso permite hacer una preparación previa a la anestesia, permite que el anestesiólogo se tome su tiempo en los momentos más difíciles. Los momentos más difíciles de una anestesia probablemente son justamente cuando estamos entrando al proceso anestésico y cuando estamos saliendo del proceso anestésico. Es igual probablemente que lo que nos diría un piloto. El despegar y el aterrizar del avión son los momentos críticos. Y si tenemos el tiempo quirúrgico, la agenda nuestra está cerrada para cualquier otra cosa y solamente hay una sola cirugía en ese día, para esa cirugía, para ese doctor, para ese paciente, para esa clínica, todo el mundo estará focalizado en ese paciente y eso permitirá entonces que el anestesiólogo se tome su tiempo, empiece el acto anestésico como debe ser, sin ninguna prisa, el cirujano opera sin ninguna prisa, tranquilamente, logra el objetivo de la cirugía estética, que es que el paciente quede con una condición estéticamente muchísimo mejor que la que había antes, y al finalizar esto el anestesiólogo pueda salir tranquilamente, despertar al paciente de la anestesia sin ningún tipo de prisa, reduciendo cualquier maltrato a la vía aérea, cualquier maltrato a los dientes del paciente, que son cosas que podrían ocurrir, y no tener prisa de que hay otro paciente que ya está esperando, que ya llegó, que tiene hambre, que ya se quiere ir, que está amenazando que no se va a operar si no lo pasan ya, etc. Bueno, es que en esto hay que hacer énfasis en algo, o sea, es como usted dice, doctor, o sea, tanto la inducción como la educción, ¿verdad? El despertar anestésico son sumamente importantes. Sin embargo, el despertar anestésico es aún más importante y más delicado, ya que usted está trayendo al paciente, ¿verdad?, de un estado profundo a uno más superficial, y cuando usted empieza a superficializar al paciente, hay planos, ¿verdad?, de superficialidad donde se da mayor excitación, ¿verdad?, que si usted saca ese tubo o manipula al paciente antes de tiempo, ¿verdad?, por al menos el acto de extubar, antes de que el paciente esté totalmente despierto, esté respirando, tenga conciencia, siga órdenes, es cuando más complicaciones vemos. Entonces, el despertar anestésico para mí es aún más delicado que la inducción anestésica. Sí, sin duda, como decíamos hace unos minutos, esto se parece a volar un avión. Probablemente los pilotos dicen, bueno, sí, despegar el avión tiene cierta dificultad, por supuesto, pero ya una vez que estás arriba, bajar y hacerlo de manera segura y confortable para todos es probablemente la parte más compleja, y de esa manera el acto anestésico es digamos que una similidad, tiene unas similitudes tremendas, y es justamente donde es más peligroso que ocurran cosas, y ahí es donde se requiere toda la experiencia del anestesiólogo para hacer de esto totalmente confortable. Incluso les voy a contar que cuando el anestesiólogo está sacando al paciente de ese estado anestésico, cosas tan sencillas como que el paciente tosió, como que se extrajo el tubo endotraqueal de una manera brusca, o que el paciente se despierta agitado porque tal vez se durmió agitado, pueden llevar a comprometer el resultado de la cirugía que se estaba haciendo, porque puede ser que haya una elevación de la presión arterial, puede llevar a sangrado y a causar hematomas y otro montón de cosas que podrían incluso hacer que tengamos que regresar de inmediato al paciente a la sala de operaciones para resolver el problema. De modo que esto es todo un arte, si lo quieren llamar de esa manera, para lograr hacer que esto sea seguro, con la menor cantidad de riesgos, pero con la mayor calidad en cuanto al resultado que le estamos dando al paciente. Y por experiencia, probablemente, les digo, la única manera que yo he visto a lo largo de estar cerca de 33, 34 años en el campo de la cirugía plástica, es decidir uno personalmente como cirujano, voy a operar un solo paciente por día, y adicionalmente decidir que va a operar solamente gente sana.
porque si no, si un paciente sano se puede complicar, pues un paciente con enfermedades crónicas tendrá mucho mayor posibilidad de complicarse. No sé si quisieras hablar de algún otro tema más respecto de la anestesia. Tenemos un montón de cosas, pero no sé si quisieras hablar de algo más o damos por concluido la sesión del día de hoy, que ha estado maravillosa. Yo creo que la podemos dar por concluido, doctor. ¿En algún momento alguna otra cosa? Fantástico. Podemos tener otra. Probablemente en el futuro vamos a estar hablando de algunas cosas agregadas al acto anestésico que tienen que ver con las decisiones que el cirujano plástico toma al respecto del paciente que va a operar. Por ejemplo, el cirujano que decide operar un paciente con lo que médicamente llamamos comorbilidades, un paciente que es hipertenso, que es diabético, que es un fumador crónico, un paciente que tiene algún trastorno de abuso de sustancias, etc. Todo este tipo de cosas que son muy interesantes y que definitivamente pueden comprometer la seguridad del paciente, del anestesiólogo y la seguridad del cirujano. Probablemente vamos a tratarlas más adelante nuevamente con la doctora en otra ocasión, pero por el día de hoy creo que el tema ha sido fascinante y espero que haya sido fascinante para ustedes también, y ha sido muy agradable estar con la doctora Mónica Quesada el día de hoy. Creo que lo he disfrutado al máximo hoy. Igualmente. Ok, bueno, feliz día para todos, feliz fin de semana y que Dios los cuide mucho.